¿Qué tal, jóvenes? El siguiente ejercicio refiere a la capacitancia de un arreglo de capacitores. ¿Sí? Es un arreglo de capacitores. Tenemos una fuente de corriente directa, positivo o negativo. Lo que me interesa es que conozcan las características de los arreglos de capacitores, ¿no? Entonces, teóricamente, vamos a tener, en este ejemplo, vamos a tener este circuito, este arreglo de capacitores. ¿Qué es lo que me están pidiendo en este ejercicio? En el ejercicio 18 es que encontremos la capacitancia o la capacidad que va a tener de cargar todo este sistema, ¿sí? Ese vendría siendo la capacitancia total o equivalente del sistema. ¿Qué quiere decir? Que si yo reemplazo todos estos capacitores, ¿sí?, que tenemos conectados con ese arreglo, lo reemplazo por un solo capacitor, entonces voy a tener las mismas condiciones de carga, de almacenamiento de carga que tendría, ¿sí?, ese capacitor que tendría todo este arreglo. Eso es lo que vamos a encontrar, capacitancia equivalentes de un circuito capacitivo, ¿sí? Este es un arreglo capacitivo, para entender cómo son cuáles son las características de carga de un circuito capacitivo. Muy bien, tenemos este circuito donde tenemos, lo identifiqué. Estos, recuerden que son símbolos de capacitores, ¿sí? Entonces esas son las conexiones. Tenemos el capacitor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Están conectados a una fuente. A mí no me interesa ahorita el valor de la fuente de alimentación. ¿Por qué? Porque voy a sacar la capacitancia equivalente y no ocupo tener ese valor de la fuente de alimentación o voltaje. Entonces, únicamente con que conozcamos las diferentes capacidades o capacitancias de cada capacitor, ¿sí?, con eso puedo encontrar mi capacitancia equivalente, ¿sí? Reitero, reemplazo todos estos elementos por un capacitor, y la capacidad de ese capacitor es lo que voy a buscar. ¿Qué tanta capacidad tuvo el circuito de almacenar carga? Muy bien, aquí tenemos los valores de capacitancia. No los puse aquí por cuestiones de espacio. Entonces, me voy con el concepto anterior en la presentación, que fueron capacitores conectados en serie, en paralelo y mixtos. Cuando vemos este arreglo es un arreglo de capacitores mixtos. ¿Por qué? Porque tiene en ciertas secciones capacitores conectados en serie y en otras secciones capacitores conectados en paralelo, y eso lo convierte en un circuito serie paralelo o un circuito capacitivo mixto. Muy bien, primero lo que tengo que hacer es reducir para poder buscar tener o llegar a un capacitor. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, voy observando el circuito eléctrico y voy observando una parte o secciones donde esté bien definido el arreglo en serie o el arreglo en paralelo. Entonces, para eso recordamos, para circuito serie, pues vamos a tener un arreglo continuo, ¿sí?, conectados a una misma línea, ¿sí?, que si yo abro el circuito y deja de fluir carga eléctrica, ¿sí? Recuerden que estoy manejando simbologías, son capacitores, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es en serie. ¿Qué pasa en paralelo? El paralelo tiene la forma de una escalera, ¿sí? Entonces vamos a ver, siempre y cuando tengamos solamente en esta rama un solo elemento. Si tengo dos elementos, por ejemplo aquí, dos capacitores, 1 y 2, ya deja de ser el circuito paralelo, ya sería mixto. Entonces, para que sea paralelo, tengo que tener en la rama únicamente un elemento por rama, ¿sí? Entonces, esta sección se dice que es paralelo y esta sección se dice que es serie. Ya vimos las características en las presentaciones pasadas. Entonces, eso es lo que vamos a ver. La parte que está conectada en serie, o los elementos que están en serie y los elementos en paralelo. Vamos a dedicarle un tiempo para poder identificar. Entonces observamos, ¿sí? Recuerden que hay que llegar a uno solo. Entonces vamos a ir reduciendo, ¿sí? Observamos que esta parte está conectado en serie estos elementos. Entonces,
Yo ya observé que está en serie. También observé que el 6, 7 y 8 está en serie. También observé que el 4 y 5 están en paralelo. ¿Sí? Esta sección está en paralelo. Yo no puedo decir que C3, C4, C5 están en paralelo. O C1, C3, C4, C5 no, que están en paralelo. No, ¿por qué? Porque hay otros elementos. Entonces, lo que está completamente en serie o en paralelo, es lo que vamos a reducir. Entonces nos apoyamos en las expresiones pasadas de capacitancia en serie en paralelo. Entonces vamos a llegar a lo siguiente. Vamos a sacar una capacitancia equivalente de esta sección del capacitor 1, 2. Entonces vamos a sacar capacitancia equivalente del 1, 2. Está en serie. Nos vamos a la presentación pasada y los capacitores en serie, para poder encontrar su capacitancia, va a ser 1 entre los inversos de capacitancia de ¿qué? Como se llama 1, capacitancia 2. Entonces sería entre capacitancia 1 más 1 entre capacitancia 2. En este caso se llama 1, 2. Puede ser 3, 4, dependiendo si estén en serie en paralelo. Sustituimos y nos queda la siguiente forma. ¿Sí? Después de esto lo voy a ir reduciendo con respecto a la explicación. Vamos a ir poniendo ya, como es repetitivo, vamos a poner ya sustituir. Entonces sería 1 entre capacitor 1. Y capacitor 1 es 8 microfaradios. Aquí es importante que sabemos que el micro es 8 por 10 a la menos 6. O en este caso por 10 a la menos 6. Si 8 microfaradios es 8 por 10 a la menos 6. Entonces, si yo manejo con prefijos, al final voy a tener el prefijo micro. Entonces todo lo que me dé va a estar en micro. Aquí en este caso lo puedo pasar a notación científicas, que se nos complicaría pasar el prefijo a por un factor por 10 o manejar el prefijo. Yo voy a manejar el prefijo, sería así directo. Microfaradios más 1 entre la capacitancia 2 es 5 microfaradios. ¿Sí? Observé que esa parte, esa sección está en serie. Entonces en serie la capacitancia, la carga que va a almacenar esos dos capacitores va a ser la siguiente, va a ser 3.07 microfaradios. 3.07 y queda microfaradios. Y así ya no tenemos problemas con en números en notación científica. Muy bien, ya que encontré una sección, lo que recomendamos, lo que se hace es ir dibujando cómo queda mi circuito. Entonces va a quedar de la siguiente forma. Aquí lo voy a poner. Únicamente esta parte reduje a una sección y quedaría un capacitor. Lo demás va a quedar exactamente igual. ¿Sí? Va a quedar, lo dibujamos exactamente igual y únicamente voy a dibujar la sección que ya reduje. ¿Sí? Recuerden que quiero encontrar la capacidad de carga que tiene el circuito, ¿sí? De todos esos capacitores. Voy reduciendo secciones. Entonces, este capacitor ahora se va a llamar, como lo encontré, capacitor 1, 2. Y va a tener una capacitancia, aquí lo voy a poner, no voy a poner los valores en el circuito por cuestiones de espacio. ¿Sí? Vamos a ponerlo más diferente. Vamos a ponerlo aquí. Capacitor 1, 2, 3.07 microfarad. Y aquí tenemos el capacitor 3, capacitor 4, capacitor 5, capacitor 6, 7 y 8. Y queda otro circuito. Voy a llamarle el circuito, vamos a llamarle el A, el circuito B, si es que lo definí. Ahora tengo otro arreglo, ¿sí? Para poder reducir más al máximo. Entonces aquí observamos, si se fijan, estos dos capacitores pueden estar en paralelo o están en paralelo. Lo puedo reducir, ¿sí? O estos dos capacitores están en paralelo. Fíjense la forma de escalera y no debe haber ningún elemento por aquí, ¿sí? Entonces puedo reducir esto o puedo reducir esta sección que está en serie. Voy a reducir ahora esta sección, ¿sí?
esta sección. Esos dos capacitores nada más lo voy a reducir en paralelo. Bien importante poner nodos de conexión, ¿no? Esos son las conexiones. Muy bien, entonces voy a encontrar lo que es un capacitor equivalente de estos dos capacitores. Como está en paralelo, entonces los capacitores paralelos voy a manejar la siguiente expresión. Entonces es el capacitor 5, 4 y 5. Entonces voy a poner el capacitor equivalente de 4, 5 es igual. Como es paralelo, va a ser la suma de sus capacitancias. Capacitor 4 más capacitor 5. Aquí tengo los valores de 4 y 5. Respeto la nomenclatura del capacitor. Entonces sería capacitor 4, 5. ¿Qué quiere decir? Que voy a reemplazar estos dos por un capacitor que se llama 4, 5. Entonces el 4 sería 5 microfarads. Más el capacitor 5, acuérdense que aquí están los valores de los capacitores, no los puse en el circuito, sería 1 microfarad. Pueden encontrar en los circuitos directamente el valor de capacitancia. Por lo tanto, la capacitancia 4,5 es igual a 6 microfarads. ¿Sí? Entonces, esa es la capacidad de carga que tienen esos dos capacitores en paralelo. Hacemos otro circuito, lo vamos a poner aquí. Entonces, volvemos a dibujar el circuito. Recuerden que aquí es más, aquí es menos, ¿no? ¿Sí? Recuerden la conexión. Entonces, vamos a hacer otro circuito donde voy a poner los elementos que tenía. Y ahora, esta sección voy a conectar un capacitor de aquí a aquí. ¿Sí? Entonces, ese capacitor sería ese capacitor sería el capacitor 4, 5. ¿Sí? Ya no le voy a poner, vale 6 microfarads. Falta otro capacitor y aquí otros dos. Ponemos cómo se identifican. Es el capacitor 1, 2, capacitor 3, capacitor 6, capacitor 7 y capacitor 8. ¿Sí? Tenemos otro circuito, entonces vamos a tener el circuito C. ¿Sí? Vamos a tener aquí la fuente de alimentación, un más, menos. Recuerden la forma de representar circuitos, ¿no? Ok, ahora, ¿qué observamos? Observamos que estos dos capacitores están en paralelo, o esta serie de capacitores están en serie. Cualquiera de los dos pueden reducir lo que ustedes observen, pero siempre y cuando esté bien definido como un circuito serie, circuito paralelo. Sabemos que es un circuito mixto, pero vamos a ir observando secciones y los voy a ir reduciendo apoyándonos en esta expresión y en esta expresión. Cuando son en serie voy a manejar esto, cuando son en paralelo voy a manejar la suma de las capacidades. Entonces voy a manejar o voy a reducir estos capacitores. ¿Sí? Puedo reducir los otros dos. Voy a reducir esos que ya observé que están en serie. ¿Se fijan? Pasa una sola corriente que si yo abro el punto en cualquier parte de esa sección, pues va a interrumpirse la corriente eléctrica como las características que vimos en la presentación. Entonces, como están en serie, voy a encontrar ahora la capacitancia de qué números. Del 4, del 5, del 6, del 7 y del 8. Ahí yo estoy indicando que voy a reemplazar esa serie de capacitores por uno solo. Como está en serie, entonces va a ser 1 entre 1 sobre el valor de este capacitor, capacitor 4, 5, así se llama, más 1 entre C6, capacitor o capacitancia 6, más 1 entre capacitancia 7, más 1 entre capacitancia 8. ¿Sí? Hacemos la operación, me va a dar lo siguiente: 6, 7, 8, así se llama ese capacitor. Perdón, sustituimos, sería 1 entre capacitor 4, 5 es 6 microfarads, más 1, capacitor 6 tiene un valor de 8 microfarads, más 1 entre capacitancia 7 es 3 microfarads, más 1 entre capacitancia 8, 4 microfarads. ¿Sí? Hacemos la operación y me da lo siguiente. ¿Sí? Ustedes en su casa pueden hacerlo
en forma individual. ¿Cómo lo hacemos? Saco esta operación, le voy a sumar lo que saque aquí, más esto. Lo que me dé lo divido entre 1, ¿no? 1 entre ese valor, perdón, el inverso. Entonces quedaría esa capacitancia igual a 1.14 microfaradios. Entonces ya tengo que reemplazar, ¿sí?, esa sección por un capacitor. ¿Con qué capacidad? De 1.14 microfaradios. Entonces, hacemos otro dibujo, voy a llamarle el circuito D. Dibujamos los demás elementos. Sería un capacitor, otro capacitor, y reemplazo esta sección por otro capacitor que va a estar conectado entre este punto y este punto. Entonces yo lo voy a poner así, ¿sí? Entonces aquí tengo la polaridad positiva y negativa del circuito. No quiere decir que siempre voy a tener, va a haber diferentes arreglos. Este capacitor se va a llamar capacitor 1, 2, capacitor 3, y este es el capacitor 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí?, que tiene un valor de 1.14. Entonces aquí yo estoy indicando que todos estos capacitores que están de aquí hasta acá, viéndolo de esta manera, de este nodo hasta este nodo, todos estos capacitores tienen una capacitancia de 1.14 microfaradios, ¿sí? Muy bien, entonces ahora observamos que se formó un circuito paralelo. Entonces, si es paralelo, lo que voy a hacer es aplico la condición de circuitos paralelos. Sería, aquí ya voy a llegar a la final, que sería la capacitancia total. Entonces vamos a poner capacitancia total es igual, como está en paralelo, es el valor de capacitancia 1, 2, porque es un capacitor, ya lo reemplacé, ¿sí? No está físicamente este capacitor, físicamente está este arreglo, pero este capacitor me representa la carga de estos dos, ¿sí? Entonces va a ser capacitor, ¿sí? Imaginariamente este capacitor es el 1, 2, más el siguiente capacitor, que es el capacitor 3, más el capacitor que me representa toda esta serie de capacitores, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces, si se fijan, tengo un circuito nuevo, ¿sí?, para análisis. Sustituyo la capacitancia total, es igual a la 1, 2, 3.07 microfaradios, más capacitancia 3, aquí tengo el valor, 6 microfaradios, más capacitancia de toda esta serie de capacitores, 1.14 microfaradios. Por lo tanto, la capacitancia total que me están pidiendo de todo el circuito, o la capacidad de carga que tiene este arreglo, vendría siendo el siguiente, sería de 10.21 microfaradios. 10.21 microfaradios. Esta sería la capacitancia de todo el circuito. ¿Qué significa? ¿Sí? Este capacitor equivalente o total sería, si reemplazo estos capacitores, me queda de la siguiente manera, aquí el positivo, el negativo, y este sería, lo voy a poner aquí con otro color, capacitancia total igual a 10.21 microfaradios. ¿Qué significa? Que si yo reemplazo todo este arreglo de capacitores por uno solo, voy a poner o voy a colocar un capacitor de 10.21 microfaradios y voy a tener las mismas condiciones que tenía este arreglo de capacitores, ¿no? Entonces, ese sería, me representa, ¿sí?, este circuito, ¿sí? En total, todos los capacitores tienen una capacidad de carga de 10.21 microfaradios. Aquí estos ejercicios es importante visualizar las secciones que están en serie y las secciones que están en paralelo. Únicamente el concepto de arreglo de capacitores en serie y paralelo es que si es en serie voy a manejar esto, que sería el inverso la suma de los inversos de cada capacitor y a la vez su inverso.
O también, si están en paralelo, pues voy a sumar los capacitores que estén en paralelo. Son 3, 4, 5, siempre y cuando cumplan con las características de conexiones paralelos o cumplan con las características de sección en serie. Entonces, si identifico una sección, háganlo. Lo que tenemos que tener en cuenta es volver a dibujar, ¿sí?, el circuito como va quedando, y empiezo a analizar el siguiente circuito, ¿sí? Este sería capacitancia total, o en este caso capacitancias equivalentes. ¡Nos vemos!